Como les decíamos, tenemos una versión reducida de Sobre Ciencia. Hoy en un ratito arranca una nueva fecha de la NBA y por eso tenemos un programa que cuenta en estudio solo con Alexandra Perrone. Alexandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Sí. Y bueno, ya la semana que viene vamos a estar los tres nuevamente. Lamento comunicarte que la semana que viene no vamos a estar al aire porque también tenemos fecha de NBA en el horario de Sobre Ciencia, pero en la próxima edición sí vamos a estar junto a Daniela Hirschfeld también en estudios. Es como que tenemos vacaciones. Vamos a mandar un Alex. saludo, Daniel. Exactamente. Alexandra, seguimos hablando del Plan Ceibal, de los 15 años, y vos te metiste en eso que hablamos hoy con Fiorella, algunas de las cosas que crecen bajo ese gran paraguas del Ceibal. Sí, es también un programa, vamos a hablar del programa Ceilab, que es un programa que trabaja fomentando lo que es el aprender haciendo, ¿no? Y es un poco el trabajo que hay, que se hace, que se puede realizar en los centros educativos públicos, todos los centros del país pueden anotarse a este programa, que apuesta justamente a eso, al trabajo colaborativo, a generar un espacio para realizar un proyecto que suele involucrar, bueno, o al centro o a la comunidad. Es un en el intercambio. interior se ve mucho eso, ¿no? Del involucramiento claro, de todo el resto. Es un aprendizaje muy rico y bueno, estuvimos hablando con Florencia Talmón, que ella es la coordinadora del programa Ceilab, y bueno, ella nos contaba qué es el programa, cómo se pueden acercar los centros, qué necesitan los centros educativos para poder participar, cómo se realiza el trabajo a lo largo del año. También nos cuenta, bueno, nos cuentan en qué edades, para qué edades, cuántos pueden participar. Y bueno, nos da los detalles en este primer informe. Dale. El programa Ceilab de Plan Ceibal es un programa que trabaja con centros educativos públicos de todo el país. Fomenta el aprendizaje basado en proyectos, es decir, los centros educativos van desarrollando proyectos, incorporando distintas habilidades, incluyendo el uso de tecnologías con un espíritu crítico, si se quiere, ¿no? Como entendiendo cómo, de qué manera incluir tecnologías en el desarrollo de proyectos. El programa Ceilab, además de trabajar en el acompañar, digamos, el desarrollo de proyectos, implementa lo que llamamos espacios para hacer o espacios makers, que son espacios colaborativos donde se aprende, se investiga, se crea, se usan las tecnologías. ¿Sí? Son espacios que buscan de alguna forma generar nuevas formas de aprender, nuevas dinámicas, el entorno, digamos, nosotros creemos que el entorno y la distribución tanto de los muebles como de los elementos que allí están presentes genera como nuevas situaciones de trabajo, nuevas formas de colaborar. Entonces, bueno, el programa, además del acompañamiento en el desarrollo de proyectos, implementa estos espacios de creación en centros educativos. En primaria trabajamos con cuarto, quinto y sexto de primaria. En educación media principalmente trabajamos con ciclo básico, tanto de secundaria como de UTU. Y los centros de primaria tienen que tener además la característica de estar trabajando con otro proyecto de abordaje de Plan Ceibal, ya sea pensamiento computacional, red global de aprendizajes, etc. Y en educación media no hay requisitos específicos de otros programas, ¿sí? Y después además están los requisitos espaciales, si se quiere, los requisitos físicos que tiene que tener el centro educativo en sí. Cada centro educativo que participa del programa recorre las mismas etapas que se desarrollan a lo largo de un año. Hay una primera etapa que se llama empatizar y definir, que es esta primera etapa de indagación, donde los estudiantes están investigando su problema, definiendo cuál es ese problema, a quién afecta en la comunidad, contactando expertos externos que quieran entrevistar o que quieran acercarse. Después hay una segunda etapa que es de ideación, que se llama idear, que es, bueno, con toda esta información que yo recabé y todos estos datos que fui tomando, ¿qué propongo? ¿Qué propuestas existen? Y ahí se busca que sea una fase muy creativa, con muchos bocetos, con ideas muy locas que después va a haber que bajar a tierra. Y una tercera etapa de prototipar y testear, que es poner manos a la obra y hacer cosas, ¿no? Hacer los prototipos, probarlos y corroborar a ver si le dimos respuesta, le dimos solución a aquel problema que nos habíamos planteado en la primera etapa. Y después viene una etapa final de cierre, de evaluación, de difusión, donde se generan videos, pósters, ferias de fin de año, etc.
Ese recorrido lo transitan todos los centros educativos, ya sean de pre-CEILAB, digamos, esos centros nuevos, como todos los centros que después forman parte del programa, tengan o no tengan su aula implementada. ¿Sí? Es un recorrido que se hace de la mano de un mentor de nuestro equipo, que se hace a lo largo del año para todos los centros por igual. La idea de laboratorio, Alexandra, ¿no? SciLab, ¿no? La idea de laboratorio y ya ves mucha mano, ¿no? Mucho de pasar a la acción. Claro, bueno, ella contaba, Florencia, que hay 2 etapas. Está pre-SciLab, que es cuando, bueno, el centro educativo se postula a formar parte de este programa. Tiene que ser un mínimo de 3 docentes con 5 alumnos. Bueno, allí ya se les da un kit con material para hacer maquetas, con una guía metodológica, se le da también cursos a los docentes para... Déjame decir algo, ¿no? Vos lo dijiste recién, ¿no? El centro postula y casi todo lo que pasa, salvo la parte básica del Ceibal, que es unánime para todo, tiene una gran participación de docentes que dicen, bueno, sé que ustedes cuentan con esta herramienta y quiero que mi grupo participe y sumarlo. Y la iniciativa viene del responsable del establecimiento educativo. Y eso a veces no lo valoramos, ¿no? El impulso que ese docente, esa maestra o profesor le está metiendo al grupo. Claro, bueno, tiene que ser, como decía, un mínimo de 3 docentes y también, ahí nos decía Florencia, que hay más de 100 centros educativos que forman parte de este programa. Y bueno, están los pre-SciLab, que es cuando le dan ese kit de iniciación, y están ya los SciLab instalados, los centros educativos que ya tienen que disponer de un salón para que ya sea como el laboratorio que queda como insumo del centro educativo, ¿no? Bueno, Florencia nos cuenta ahora en la próxima parte del informe todo lo que aporta el programa SciLab al aprendizaje, ¿no? Nos hablaba justamente del rol del docente, que ya no es el centro es el estudiante, ¿no? Y también esto del ensayo y error, como Claro, decías tú, bien. el manejar, el hacer un proyecto, el que no salga mal, volver a empezar, bueno, el trabajo en equipo, ¿no? La empatía, bueno, es muy rico todo lo que aporta el programa SciLab y bueno, nos lo cuenta Florencia. Uno de los aspectos más importantes del programa SciLab es que el programa se basa en la metodología de pensamiento de diseño adaptada a la educación. Sí, el pensamiento de diseño es una metodología que se aplica en muchos ámbitos, nosotros la readecuamos para trabajar en la educación y es una metodología de resolución de problemas. El colectivo de estudiantes atraviesa distintas etapas de reconocimiento de un problema, de investigación, de propuesta de soluciones y de generación de prototipos, incluyendo la tecnología, en donde siempre hay ensayo y error. Y el ensayar y el errar, ¿no? El probar cosas y que no salgan y que haya que seguir intentando, es una parte clave del proceso de aprendizaje, ¿no? Quizás donde además se apalancan mucho los aprendizajes cuando nos equivocamos y tenemos que volver a intentarlo. Mediante el hacer, el estudiante como que va incorporando y desarrollando habilidades transversales más allá de los conocimientos específicos, ¿no? Entonces, en el hacer por proyectos y en el aprender haciendo, digamos, no solamente se aprende con las manos y con la cabeza, ¿no? Se aprende en esos procesos híbridos, en esta mixtura que es donde se genera el aprendizaje profundo. Es interesante en esta forma de trabajo ver cuáles son los roles que se van dando en el equipo, ¿no? Porque el rol del docente muta, digamos, o cambia hacia un rol de facilitador porque el estudiante está en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Lo central de este tipo de procesos es que el aprendizaje está centrado en los intereses del estudiante, digamos, y es un proceso guiado, la centralidad está en ese aprendizaje del colectivo de estudiantes. Trabajo de equipo y el equipo incluye a la o el docente que guía y a cada uno de los chiquilines, ¿no? Sí, y le preguntamos a Florencia una pregunta que es de orden, ¿no? Le preguntamos si se sorprendían con los proyectos que iban encontrando en los diferentes centros educativos y bueno, me contestó que todo el tiempo se sorprenden con los proyectos, con las ideas, por cómo crece todo el aprendizaje
Y bueno, le pedimos un ejemplo y nos contó del Liceo número 1 de Carmelo, que nos contó que durante 2 años hicieron todo un trabajo multidisciplinario en una problemática que incluía a toda la comunidad. Y bueno, es lo que vamos a ver ahora. Pero antes que veas el video, vuelvo a lo que te dije recién. Me encanta cuando los montevideanos asomamos la nariz a ver estas cosas y cómo hay una interacción enorme con lo que pasa en el barrio o en la comunidad o en el pueblo, los problemas, y dar la solución que en muchos casos son soluciones que se aplican y funcionan, no es solo para un trabajo de fin de año, resolver problemas cotidianos para los sí. estudiantes, ¿no? Está muy bien. Bueno, vemos el ejemplo que nos contaba Florencia. Tenemos un montón de ejemplos porque cada proyecto es único y diferente. Los proyectos de centro siempre terminan siendo muy distintos. Un caso muy icónico para mí fue además un centro que progresó positivamente desde que entró al programa. Es un liceo de Carmelo, que en el primer año trabajaron con muy poquitos estudiantes, la pandemia los había afectado mucho. En su primer año como pre-Seilab. Decidimos que tengan un segundo año como pre-Seilab y ahí tuvimos una conversación de, bueno, cuántos estudiantes impactar y cuántos docentes involucrar, y en ese caso lograron elaborar un proyecto vinculado al tránsito en Carmelo. Propusieron trabajarlo desde distintas asignaturas, desde historia, desde biología, desde informática, desde química. Se involucraron muchos docentes de distintas asignaturas. Y terminó siendo un proyecto muy rico porque los propios estudiantes detectaron 6 problemáticas o 6 temáticas para abordar del tema general del tránsito, y trabajaron desde la medición de polución sonora, de contaminación ambiental con sensores específicos que nos pidieron a préstamo además, hasta haciendo sketch y teatro de cómo prevenir accidentes de tránsito. Fue un proceso muy rico, elaboraron maquetas con LEDs, con placas, o sea, realmente fue un proceso muy rico de trabajo donde los estudiantes se compenetraron muchísimo, donde los docentes se comprometieron muchísimo y donde además trabajaron en un proyecto que afectaba a la comunidad local, en una temática que afecta a toda la comunidad, no solamente al centro educativo. Entonces, ese tipo de proyectos son muy ricos, nos sorprenden, nos alegran y nos dan ganas de contarlo y mostrarlo todo el tiempo. Desde el lado anecdótico, Alexandra, me gustó la maqueta del puente giratorio de Carmelo, estaba divina. Sí, bueno, ella ponía justamente ese ejemplo que digamos, reúne todo el objetivo de Seilab, ¿no? Y también nos decía que, bueno, que hay un mentor de Seilab que va acompañando cada proyecto de cada centro educativo y que justamente nos contaba también que los chiquilines les mandan videos, les cuentan anécdotas de cómo va el proceso, ¿no? O sea, se involucran realmente al 100%. Está muy bien. Alexandra, cerramos por acá por hoy y de alguna manera te despido a vos y cerramos el programa también. Ahí está. Así que bueno, gracias por el informe. Nos ha quedado, debido a esto, algún material más que queríamos compartir de Ceibal y lo vamos a seguir viendo, porque una cosa es decir que está cumpliendo 15 años y otra cosa es no tener espacio para mostrar cosas maravillosas. Cerramos Sobre Ciencia por hoy, una edición, como les decíamos, corta. La semana que viene no estrenaremos episodio, nuevamente por la programación de la NBA. Ustedes saben, TV Ciudad es la única pantalla de Uruguay que emite el mejor básquetbol del mundo, y luego volvemos la otra semana así, haciendo aquí Sobre Ciencia. Muchas gracias.